Luego, si hay algunas personas, bueno, si están interesadas en los libros de Bookchin, os puedo dar unas reseñas de libros que hay. Bueno, hay un libro que es un libro fácil de leer, bastante sintético, que se llama Rehacer la sociedad, distribuida por Chalaparta, editado por una editorial chilena, que es muy bueno. Se llama Rehacer la sociedad. Después, aquí en el Estado se editaron por lo menos 2 libros fue Historia, Civilización y Progreso. Esto es un alegato en contra del posmodernismo, ¿no? Sobre todo del rechazo de ciertos valores que Bookchin asume. Y después está Ecología de Libertad, que también fue traducido y publicado, bueno, editado los dos por Madre Tierra. Y después está el libro de Janet, que escribió con Murray, que es el que está ahí a la salida, que es la tercera edición del sobre el municipalismo libertario. Bueno, y remarcar todo ya es primero. ¿Cómo? Y si os interesa, también estamos a punto de editar el primer volumen de los escritos de prisión de Abdullah Öcalan, que está escrito en turco, que está siendo traducido. Ahora mismo va a ser pronto publicado en catalán y posteriormente en castellano, y esperamos empezar a distribuirlo pronto, que es una colección de 5 volúmenes que escribió desde la cárcel y que el primero está ya a punto de escribir. La editorial Virus también, que ha editado este del municipalismo libertario, tiene otro en preparación, que es el último libro de Janet, una biografía de Bookchin, que se llama Ecología de la Catástrofe. Entonces es una biografía de Bookchin y de sus ideas, claro, por supuesto. Está dentro de poco sale. Dentro de poco, en Virus. ¿Preguntas? ¿Puedo llevar? Bueno, ¿alguien quiere alguna pregunta? ¿Micro sin micro o igual? Yo creo que va a ser sin micro, porque no sé si va a llegar esto. Sí, tengo 4 preguntas. Vale, cortitas. Levántate tal vez, ¿no? Sí, 4 preguntas cortitas. En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Quería empezar por la parte teórica. Hace alrededor de 2 años tuvimos la ocasión en un grupo de lectura de leer y debatir sobre el libro del municipalismo libertario de Janet. Quería preguntarte sobre el papel de la violencia, no en lugares donde hay conflicto ahora mismo, como puede ser el caso de Siria, sino por ejemplo la aplicación de ese confederalismo democrático en países como España. En el municipalismo libertario, en el libro, señalas la necesidad de crear milicias que acompañen a las asambleas. En una situación, por ejemplo, en España, desde el 15 se ha caracterizado por un principio de pacifismo claro. ¿Cómo se compatibiliza eso? Claro, sí. Algo hay. El papel de la violencia, ¿no? Sí, yo creo que esto acaba de militias is needed to be with the assemblies. Your book, I think, in the final your book. Okay, he says in your book So, there's a reference to the need for militias yes. to support the assemblies. Son etapas. Yes, Bookchin believed in armed citizenry, in militias, going back to the traditions of the town meeting. O sea, él creía en la necesidad de milicias, grupos, sí. But of course, in Western societies, it's not so easy. It's not. I don't want to say easy. It's very unlikely that the government in Washington or in Madrid or in Paris
is going to go away on a hot July summer night. Es muy poco probable que el gobierno en Estados Unidos, o España o Francia, vaya a desaparecer una noche de verano como en Kobane, ¿no? Aquí en Kobane. Yeah. Yeah. Not as things are now, anyway. Tal como están las cosas, eso no va a ocurrir. Bookchin's strategy was that these confederations would become more and more popular. Sí, la idea de la estrategia de Bookchin era que las confederaciones llegarían a ser cada vez más, recibir cada vez más apoyo de la población. More and more people would come to the assemblies and participate in the structure. Sí, habría cada vez más participación de la ciudadanía. Until the confederations would constitute what he called a dual power against the nation state. Sí, y al final las confederaciones iban a constituir un poder paralelo al Estado. He thought it would be pretty irresistible for people to want to come and participate in the self-government. Irresistible. Yeah. People would want to come and participate in governing themselves. Él cree que la idea de la participación iba a atraer muchísimo, una fuerza irresistible, y la población se volcaría en esas inscripciones. And that the transition could, in that sense, be peaceful. Y la transición podría ser pacífica. Yeah, Pacifica. And it would depend, above all, on the willingness of people in the military to cross over to the side, the soldiers to cross over to the side of the Confederation. Eso dependería mucho de la voluntad de los soldados a empezar a apoyar las nuevas estructuras. That would be certainly the best way. Eso sería lo mejor. He did leave open the possibility that it would have to be an armed conflict. Él dejó abierta la posibilidad de un conflicto armado. From my perspective, it's difficult to see how that could happen against states with nuclear weapons. Sí, desde la perspectiva de Janet, ella no ve cómo eso puede ser con estados que tienen armas nucleares. But I'm speaking for myself here. But I would need it to be, a peaceful transition. Ella cree en una transición pacífica, es su punto de vista. Número 2. Sí, bueno, si quieres las hago rápidas para si ya contesta. En segundo lugar, su opinión sobre la democracia líquida como complemento en la sociedad globalizada a la democracia directa. En tercer lugar, ¿qué piensa el pueblo kurdo de Siria sobre la independencia? Mejor una. Sí, mejor. Vale, es que si no para nada yo también que hable de igual. Si no, la democracia líquida. Sí, democracia líquida como complemento a nivel de mayor nivel territorial que la democracia directa a nivel local. You word this concept, public democracy. No. Democracia líquida no. I don't know what that is. No me suena. No, bueno, pues es que no voy a explicar ahora, pero sí. Bueno, acabo lo último entonces. Estructura interna del HDP. De la Del HDP en Turquía. HDP. La estructura interna, si nos puedes explicar la estructura del HDP de Salah Hattin. La estructura interna, the internal structure of HDP in Turkey. Could you explain how it's structured? I don't know. No. But I do know some things about that tend to be typical of Kurdish freedom movement structures. I don't know yeah. Sí. Ella sabe lo que es típico de las estructuras de los movimientos libertarios de los kurdos. Because some of them, like for example the PKK, they have a reputation for being authoritarian, for being top-down. Sí, el PKK tiene una mala fama de ser muy autoritario. I met a former mayor of a city called New Sabin a few months ago. Ella habló hace un par de meses con un ex alcalde de un pueblo, no me acuerdo cómo se llama. And I asked her about the internal structure of the PKK. Es alcaldesa y la preguntó sobre la estructura interna del PKK. And again, I don't know if it carries over to the HDP. Y ella no sabe, Janet, si esto es válido también para el HDP. But it's very interesting. They have a system called the platform. Tiene un sistema que se llama la plataforma. Nothing to do with Machno. No, nothing to do with They know. Nothing to do with
The platform is as follows. If someone behaves in a way that is authoritarian or is domineering, Sí, si alguien se porta de una manera autoritaria o quiere dominar a otra persona or is racist, or says something racist, or does something sexist, o sexista, they are brought before the platform, les llevan a la plataforma, which is an assembly, Que es and una it's, I asamblea. think this, like the PKK assembly, sí, como la asamblea del PKK. and this, the wrongness of this behavior is pointed out to them. Entonces a esa persona les explican lo que es malo en su comportamiento. And this is including the co-leaders, by the way, not just ordinary people, but the co-leaders are also subject to this Sí, process. los co-líderes también tienen que también aprender y recibir el castigo de la plataforma And they must self-criticize. y tienen que ejercer una autocrítica. Now, when I first heard this, I thought, oh, Maoism. Janet pensó cuando ella se enteró de eso, esto es maoísmo. As it calls up memories in the 20th century of people put on show trials for, or having to self-criticize for their failure to support the totalitarian leader. Sí, le sonaba a los famosos juicios como de Stalin, ¿no? De las personas criticando a sí mismos y sí, autoinculpándose. Or for deviating from the party line. Sí, por desviar o salir de la línea del partido, ¿no? But the more I talked to her about it, the more I understood. The platform is not about making you confess to your sins of deviating from the party line. Sí, en la plataforma no se trata de que hagas una confesión de cómo has salido de la línea del partido, Because they have their own equivalent of the social contract. porque ellos tienen algo equivalente al contrato social. And it's full of human rights principles. Está lleno de principios de derechos humanos. Even the PKK itself has a social contract. Incluso el PKK tiene un contrato social. And I'm sorry, I forgot to mention this about Rojava's social contract. But there are not many places in the world where the fundamental commitment of the society is to human rights of all kinds. No hay muchos sitios en el mundo donde el principio fundamental, lo esencial de la sociedad son los derechos humanos. Including, like, for example, the United States, we're very proud of our Bill of Rights, freedom of speech, Sí, and so on. Estados Unidos están muy orgullosos de sus carta de derechos. But human rights have evolved, a lot in 200 years, and universal principles from the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations and so on, are included in their social agreements in these Kurdish organizations. Sí, en los principios de los derechos humanos, por ejemplo, de la ONU, se incluyen en sus contratos sociales. So frankly, if I'm in this organization, and if I say something that's racist, I want my community to tell me about it, and I want to apologize. Sí, si ella está en esta organización y dice algo que es racista, quiere que les critiquen que la critiquen y que la enseñen lo que está haciendo mal. The difference is the difference is in the standard to which people are held. They're not held to loyalty to the leader, but to human rights. Sí, Standards of lo human rights. importante es que lo que rige es el estándar de derechos humanos y no lealtad a un Estado. And to the egalitarian standards of the PKK itself. Sí, y los principios egalitarios del PKK. And that's this former mayor of New Saban told me, is how they stay egalitarian, how the PKK stays egalitarian. Sí, y la alcaldesa le dijo que así, de which organizations? PKK. El PKK se mantiene, it remains Egalitarian, liberatory, yeah. igualitario, gracias, igualitario. I said, oh, but what about the old timers, the Chemobayek, the Murat Karelian? Sí, ella preguntó por los viejos en el movimiento. They're not subject to this process, and she said yes, they are. Sí, ella creía que no iban a sujetar voluntariamente participar en este proceso, pero sí.
ellos también tienen que rendir cuentas si hacen algo que reprobable. So I'm just telling you what she told me. Ella está aquí contándonos lo que esa alcaldesa le dijo. Something to think about. And I assume that the HDP has some kinds of structures of accountability, whether they're the same as this or not, I don't know. Janet supone que en el HDP habrá algo parecido. Yo es que puedo completar un poco la respuesta al GDP. If you want, I can afford a little bit the GDP answer. HDP, ¿no? Sí. No, it's not HDP. Un par de apuntes del GDP que sí que hay que remarcar. Primero, nace en 2012, eso es bastante importante para entender que cuando el DTK es creado en 2007 y cuando aprueban todo el proceso de reestructuración electoral en 2009, el GDP nace como frente electoral que une los distintos partidos municipalistas kurdos, como el DBP sobre todo, y distintos partidos también de la izquierda turca. Por eso creo que es muy importante remarcar que el GDP es el brazo electoral de la propuesta política que es el DTK. Es decir, estamos acostumbrados en Occidente que muy a menudo es la estructura de partido quien intenta dirigir y controlar los distintos movimientos sociales y las distintas dinámicas que teje la organización civil, mientras que allí vemos claramente cómo es la inversa. El DTK, esta asamblea de delegados de más de 800 delegados, son las estructuras donde se toman las decisiones y el GDP simplemente es el frente electoral de ese movimiento social tan amplio. Creo que eso es muy importante. Y las estructuras que tienen, por un lado, el espacio como central, que es el GDK, que es como el DTK, pero de toda Turquía, y ahí es donde se incluyen no solo estructuras kurdas, sino de todo el Estado turco. ¿Qué? ¿Nadie está atrás? Me me queda una pregunta, sí. Sí, ha manifestado exactamente a favor de que están en contra los kurdos de la figura del Estado. Mi pregunta va en el sentido, ¿quieren la independencia de toda la región kurda y a través de qué mecanismos buscarían el reconocimiento internacional si no es a través del Estado? Aunque sea simplemente de manera instrumental. If the Kurds want to get their the existence of the state, how can you gain recognition without International recognition. yeah, without having a state? That's a good question. Buena pregunta. Soon after the revolution, of course, they sought recognition. Después de la revolución intentaron que se les reconociera, But it seemed that they weren't getting what they needed, and they thought that the reason was that other states didn't understand or accept this structure sí, that I described. ellos creían que no les reconocían la existencia de los cantones, por decirlo así, porque los otros estados, They didn't understand this democratic structure. porque Yeah, los estados no democratic entendían la nueva estructura democrática que habían inventado. So in January 2014, they created what they call the transitional government. Entonces, en 2014, en enero, crearon un gobierno de transición, o se llamaba gobierno de transición, And several people told me it's for the purposes of foreign relations. y su finalidad es para tener relaciones internacionales. There's an executive council and a legislative council which chooses an executive council. Sí, hay un council, hay un consejo legislativo que elige un consejo ejecutivo, Like a traditional parliament. como en un parlamento tradicional. Busted. Yeah. So, but this was called the transitional government. It's still in existence. Sigue existiendo. Somehow, it's connected with the council system De that I alguna manera described. tiene
está conectado al sistema de consejos in ways that I'm sorry, I've asked and I don't understand. Janet todavía no entiende exactamente cómo se conectan, la relación que tienen entre las dos estructuras. El blog tiene una aportación. Go ahead. ¿Tienes una aportación? Sí, un poco, pero no se termine. Dale, dale, hombre, si lo sabes, dilo. Como que el planteamiento a largo plazo es un poco complejo y Özlem mismo dice que está esbozado a rasgos así un poco esquemáticos, pero lo importante es que en el futuro, a medida que vayan llegando los pasos a dar, serán las personas que están ahí las que deberán tomar las decisiones finales. Pero un poco el esbozo es que el primer paso, como ya ha hablado Janet, es la autonomía democrática, es decir, empezar a construir autonomía al margen de las estructuras de Estado, con la idea de forzar a que cada uno de los estados correspondientes, o sea, tanto Siria como Turquía, como Irak, como Irán, vayan acercándose cada vez más a un concepto que hablan como de república democrática, que serían estados federales en los cuales las distintas autonomías son estructuras que pueden gestionar sus propias estructuras. Esa república democrática sería una estructura de estado transicional para conseguir superar estas estructuras de Estado-Nación y entonces a partir de ese Estado federal, o sea, consiguiendo supuestamente las 4 repúblicas democráticas, tanto en Turquía como en Siria, como en Irak, como en Irán, conseguirían crear lo que sería una nación democrática kurda, la nación democrática de Kurdistán, donde las fronteras de los estados que dividen esa nación democrática quedarían totalmente obsoletas. De forma que el objetivo no es tanto el crear como desafiar los estados-nación y sus fronteras, sino superarlas, hacerlas completamente innecesarias para la sociedad. Pero hay otro fenómeno, es que ahí nos separan ellos, porque por supuesto lo que les interesa, y esto creo que hay muchos pueblos alrededor de lo que es la influencia kurda, ¿no?, que están muy interesados en el proceso, porque date cuenta que las etnias ahí hay un montón de etnias tan diferentes y la solución, la verdad, para que no entre en conflicto es el confederalismo democrático, porque a partir de ese momento nadie se impone sobre nadie, ni a nivel de las religiones y las creencias, ni a nivel cultural, ni a nivel étnico. O sea, I think I know what you're saying. I just wanted to reinforce that, the Syrian Democrat, there's recently been declared, I hope you were clear on this, the federal system of Rojava and northern Syria to try to expand the council system beyond the existing 3 cantons into the liberated areas. Se han tomado la decisión de expandir el sistema a otros zonas colindantes, ¿no? Se ha declarado una estructura federal para ir forzando a las estructuras próximas a que también se van potenciando esas estructuras áreas, no solo en Rojava, sino también en toda la parte de Siria, que también potencia esos procesos revolucionarios. Yes, the commitment of the society is to expand the council system. Sí, expandir el sistema de consejo. sí. Pues muchas gracias por venir. ¿Tienes el micro o no? No, yo creo que tengo una voz. Muchas gracias por venir, que es un honor tenerte aquí. Creo que es muy importante tener tu presencia aquí. Gracias. Y ahora la pregunta. Bueno, tengo entendido que tanto en el Kurdistán como en Chiapas aplican la justicia restaurativa y restaurativa. Sí. Como no tienen una justicia punitiva, y me gustaría que hablases si quieres un poquito sobre eso. Sí. Y también tengo interés en los círculos de crítica y autocrítica con los que valoran la faena que hacen allí. Okay, so, ¿Por qué no lo comentas en inglés tú mismo? ¿No? ¿Te puedes hablar y qué? And I also have interest in circles of critic and self-critic Yes.
self-criticism. Yes. That is the tool that they use to self-develop. That was the second. First thing was the difference between restorative justice and punitive justice. Oh, Yeah. okay. Yes, the British people spent decades in very brutal prisons. They want to, the new justice system that's being created seeks, where possible, to avoid the concept of punishment. Sí, por su experiencia de haber pasado tantos años en institutos punitivos, los kurdos quieren evitar ese tipo de castigo dentro de su sistema. The justice system has several tiers also, Hay varios niveles del sistema de justicia, but some of the first institutions to be formed were peace and consensus, what are called peace and consensus committees. sí, entre las primeras instituciones que se formaron eran los consejos de paz y consenso, Which is to resolve conflicts at the lowest, at the base level, sí, que existen para resolver conflictos a nivel sí, más bajo, using conflict resolution utilizando strategies. estrategias de la resolución de conflictos. And I'm told that it was very important to form these committees early because living especially in Turkey, when there was a conflict between Kurds, they had to go to a court with a Turkish judge. That was before. Before, yes. Sí, antes, cuando había un conflicto entre kurdos, tuvieron que ir ante un juez turco y supongo que no, I didn't want to continue, pero Yeah, no querían seguir con ese sistema y por eso idearon este nuevo sistema de consejos de paz, peace and consensus committees comités de paz y consenso. to set up to resolve conflicts between themselves without having to go to a Turkish Para court. resolver conflictos sin tener que ir ante un juez turco. In Rojava, the ideal is to have no system of no punishment. En Rojava la idea fundamental es no tener un sistema de castigo. And I was told that for certain crimes, that there can be two choices for how to go without punishment. Hay dos opciones para no ser castigado. And one is conflict resolution, Una es resolución de conflictos, and the other is the platform. el otro es la plataforma. Son las So opciones para evitar lo del castigo. the goal is to make a positive solution to rehabilitate the person rather than punish them. Sí, la idea es rehabilitar a la persona en vez de castigarlo. And the cycles of The critic and self-critic. Yes, that's the platform. That's the Produce. okay. Qué mal produce. Que esa es la plataforma, ¿no? Sí, Es lo que he contado antes. Sí. Yo tenía antes como la pregunta sobre la independencia territorial. No me ha terminado de quedar claro, pero entonces voy a decir lo que más o menos cómo veo yo la película. Tienes el micro. Bueno, no. Se lo fondo está bien. Con el otro que se puede faltar. Bueno, pues eso, que antes la pregunta sobre la independencia y el territorio, ¿no? Que no me ha terminado de quedar clara una idea que yo me he ido construyendo según he ido escuchando sobre el Kurdistán, y me gustaría saber si estoy equivocado o no. O sea, entiendo que no se plantean una independencia de un territorio como los tres cantones, o sea, que no es tanto la idea de independizar los tres cantones como que el municipalismo lleva a la independencia, digamos, del territorio de las asambleas vecinales, ¿no? Es decir, que si se forma una asamblea que gobierna el territorio que ocupa, entonces eso va sumando y las regiones en donde hay asambleas pues se podrán formar cantones y eso lleva a una independencia territorial, pero por suma, ¿no? Es que
que eso es la autonomía democrática. O sea, cuando hay Claro. territorios que declaran la autonomía democrática, Claro. declaran su emancipación tanto del Estado de Siria como de Turquía. Hay territorios que tienen ambos bandos. Claro, pero entonces no es su idea independizar los 3 cantones si no es que se construye una red de asambleas que lo soporte, ¿no? O sea, bueno, ya no son 3 cantones, sino que Sí. los Estados Unidos, o sea, que la estructura es distinta, pero claro, o sea, su foco es esa voluntad de un Kurdistán libre, pero que la autonomía democrática que van declarando cada uno de los territorios se va sumando al proyecto. Pero eso, o sea, sigo sin entender qué implica eso a nivel territorial. O sea, porque tú puedes decir, no, pues yo es que quiero que el País Vasco sea libre, el País Vasco son las 3 provincias francesas, o lo que sea. O tú puedes decir, no, es que, bueno, pues vamos a implantar ¿Sabes por dónde voy? Sí, no es tanto liberación territorial, sino liberación de los territorios de mayoría de población kurda. Claro, o sea, la frontera de Kurdistán no hay una frontera, sino es los territorios donde la mayoría de la población es kurda. O, al fin, por ejemplo, ahora todo el cantón de Talayar es de mayoría árabe, pero había sido territorio kurdo. O sea que las fronteras no dibujan una línea de hasta allí, sino que es ahí donde la gente quiere participar y también que vaya creciendo a otras etnias que quieran involucrarse en el proyecto. Aquí. That's okay. Glad to have your help. A ver, un poco a nivel práctico, o sea, entiendo que hay un momento en el que se deslegitiman las instituciones anteriores y empiezan a coger peso las instituciones nuevas. Pero dentro de esa coexistencia se me hace muy difícil ver que las instituciones antiguas simplemente abandonen su poder sin que haya pelea. Sí, what you find is difficult to understand is Ahí sí, porque se fueron. the idea that old institutions simply say, okay, en el momento en el que quieras cortar this esto, new structure without any kind of struggle. Nada, incluso, ¿no? Yes. For example, you were explaining, you can go to a that trial or you can go to the consensus, to the other one. The justice system. Yes. So it's somehow coexisting, the 2 systems. Yes. Yes. I'm saying for other kind of institutions, for example, the police or other kind of institutions will obviously struggle to keep their power. It's not. I'm struggling to find how they're simply going to drop the power. ¿Cómo van a ceder el poder a las nuevas instituciones? You mean the regime or the... Yes, the whole institution from the regime, obviously that needs to be. I'm struggling to understand how they just left Sí, después de la idea de que simplemente se marcharon o dejaron el espacio a... So this already happened in Kobane, Yeah. and so now that's all this happening in all the different areas. Ya no pararé, pues. They have not left entirely. Okay. For example, there are parts of Kamishlo, a large city, that are still controlled by the regime. You drive by in a car, you still see a big statue of Assad there. The airport is still controlled by the regime. Okay. They coexist. Actually, there was a clash a few weeks ago when usually in the past the regime has not tangled with the Kurds militarily, but the regime forces did fight YPG in Kamishlo, and they lost, and they actually lost territory. So there is some tension. There's also regime money that comes in. For example, the regime pays salaries of teachers. I don't understand how that works, but yeah, I just know that I heard from several sources that that's the case. But you know, there's also overlapping institutions. It's really interesting that I was having difficulty understanding some of the institutions
until someone explained to me it's deliberate to keep power decentralized, Okay. So, to have overlapping functions of institutions. And I'm not even talking about the regime, it's talking about within Rojava. Digo que hay una coexistencia todavía de instituciones nuevas y viejas. Por ejemplo, el gobierno todavía, el régimen controla, por ejemplo, el aeropuerto, aeropuerto. El régimen todavía paga los salarios de los profesores. Y no entiende exactamente cómo eso puede funcionar. Hace poco hubo un conflicto militar entre los kurdos y el régimen en la zona de Kamishlo, en que los kurdos ganaron y el régimen tuvo que retirarse. Y ella también se extrañó que hay un solapamiento de instituciones, pero le han asegurado que de esa manera se garantiza la descentralización. Les gusta que les gusta la idea de las jurisdicciones solapantes, por inventar una palabra. I'm just surprised that they don't retire the salaries for the teachers, for example, if they want to have an area. So power is not the official power is not trying to destroy it, which is being created. They would if they could, but they're busy in other places. Sí, el régimen destrozaría, si pudiera destruiría It's something like to make an analogy, the social revolution in Spain happens as well in the civil war. Así no, hay mucha gente que no se entera. Bueno, no puedes hablar al castellano y traducirlo tú mismo para que nos enteremos de qué va. Está habiendo una confusión. Hay dos espacios de los que se han hablado. Por un lado es Turquía y por otro lado es Siria. En Turquía hay unas estructuras de Estado que son el Estado turco y los juicios y los tribunales turcos y todo, que sigue teniendo un poder hegemónico y absoluto y que hay una opresión brutal a la población kurda en Turquía. No obstante, en Siria, que es donde está la zona de Rojava, que es el norte, desde el 2011 que empezó la primavera árabe y la revolución siria, no hay estructura de Estado que pueda llegar ahí, porque el régimen de Al-Assad está como muy forzado a combatir por las grandes ciudades y combatir a la Syrian Army, y entonces la zona kurda les da igual, o sea, no se preocupan por ella. Pero remarcar que eso, porque cuando tenía el poder, el régimen de Al-Assad era brutal contra la población kurda, igual que lo era en Turquía. O sea, que ahora no es que de repente no le presten atención, sino que no tienen capacidad. Claro, han perdido fuerza ahí, por eso se han apoderado del lugar, ¿no? Entonces, Also, when the regime, they fled, in fear because there was no one to protect them. Many of them who fled were landowners, who left behind the lands. Sí, muchos de los que huyeron porque sabían que nadie se iba a proteger eran terratenientes. There were big estates left behind. Dejaron sus fincas. And they've now been collectivized. Agricultural collectives been created on those lands, owned by the society. ¿Tienes amigo? No, yo una cuestión concreta por aquí, ¿no? Y pensando un poco en el futuro. O sea, pese a que ahora mismo cuesta imaginar que el Estado turco, que lleva una estrategia de represión desde hace muchísimos años, etcétera, etcétera, contra el PKK, contra el Kurdistán, etcétera. O sea, si el avance precisamente de la autonomía democrática y del confederalismo democrático, la contraposición de que Turquía cambiara su estrategia y lo que hiciera fuera ofrecer un Estado kurdo, ¿no? O sea, quiero decir, a mí se me ocurre ahora mismo que esa estrategia sería bastante buena para frenar precisamente las pretensiones, ¿no? Es decir, pues ahora como se es con el HDP y como los kurdos y como hay socialdemocracia kurda y como hay alcaldes kurdos en Turquía y como hay etcétera, pues ahora lo que vamos a hacer es daros un Estado para poner en crisis vuestro modelo democrático, es política ficción, ¿no? Pero a mí se me ocurre que en un gran avance, no solo en territorios sirios y en otros territorios, en los que ya sea por elecciones o sea por hegemonía política, por abandono, ocurriera esto y eso se fuera extendiendo este modelo, ¿no? Que los propios estados dijeran, no, pues ahora os vamos a dar un Estado
Entonces vas a tener que estar debatiendo durante años si lo queréis o no, y encima os vas a poner a las unas contra otras. Para frenar el proceso, ¿no? Estás diciendo que los turcos van a introducir cambios. No, es una suposición que hace. He's imagining them to do that. Turks, to stop this process spreading, they might start introducing reforms. Que podría funcionar, yo creo, con un sector del PKK, por ejemplo. No sé, pero habría un follón ahí grande. Ella cree que es una fantasía, pero... Es ficción, pero, o sea, viendo en proyección, ¿cómo puede ocurrir la cosa? Pero eso es una quiere decir la trampa de los poderes establecidos para frenar el proceso, por miedo a que se extienda. O porque la Unión Europea le obliga a Turquía a hacer un referéndum sobre un pero... The program of the HDP in Turkey is to call for the creation of democratic autonomy, not only in the Kurdish areas, but in all of Turkey. They want to democratize all of Turkey. El HDP quiere democratizar Turquía entera. Recep Tayyip Erdogan, who is becoming more and more identical with the Turkish state, wants to create a dictatorship. Erdogan lo que quiere crear es una dictadura. His response to Kurdish calls for democracy is repression. Lo que su respuesta a llamadas a favor de la democracia es la represión. Whether it's in Turkey or across the border in Syria. Sea en Turquía o en Siria. Sí, pero bueno, se puede... Bueno, y un punto que es importante, bueno, ya estamos en pequeño comité, nos falta. O sea, hay que entender que ahora mismo las políticas de Erdogan a Turquía es de un nacionalismo brutal, de forma que ceder a cualquier parte de la frontera es completamente impensable para el nacionalismo turco. O sea, que esto no va a suceder jamás mientras esté Erdogan. O sea, no son tan hábiles como para ofrecer la contraparte, porque su idea es un Estado islámico fuerte y cualquier cosa que sea ceder terreno es completamente innegociable. Yo tenía una pregunta. My question is, what's happening amongst the Kurds is an incredible threat to the capitalist system. Do you really think that once, if there's any kind of, once order is re-established in the area, if it can be re-established, isn't the West going to do everything it can to destroy what the Kurds have tried to create? He preguntado si Occidente, una vez que haya algo más de estabilidad en la zona, a mí me sorprendería que Occidente no intentara destrozar lo que han conseguido los turcos, porque es una amenaza, los kurdos, perdón, es una amenaza tremenda para esto, para el capitalismo. That would be a pattern. Eso es lo que hay que esperar. Today there's discussions in Geneva, or there are intended to be discussions in Geneva about the future of Syria. Sí, hay discusiones en Ginebra sobre el futuro de Siria. To which Rojava has not been invited to participate. Y no han invitado a Rojava. We're told that this is because of Turkey. Por Turquía. Whether it's also because of the other parts of the US-led coalition, I don't know, but we're told that it's because of Turkey. It refuses to allow them the Kurds to participate in these discussions. Los turcos siempre se niegan a dejar que los turcos participen. Because their situation with the Kurds is a bleeding sore, Sí. a bleeding self-inflicted wound. Sí, es una herida autoinfligida. So I find it sometimes difficult to determine how much the United States and other members of the coalition are acting at the behest of Turkey, on the influence of Turkey. Sí. Ella no sabe si Estados Unidos, los demás miembros de la coalición están actuando
para apoyar o en respuesta a lo que exige Turquía. And how much is their own reaction to the Kurdish system? O si es realmente también la reacción de Estados Unidos a lo que están haciendo los kurdos. No sabe cuánto peso tiene la actitud de los turcos en todo esto. The West has a history of using the Kurds, making use of them when they serve their purposes, and then betraying them. La historia nuevamente es could very well happen this que time. Occidente utiliza los kurdos cuando le interesa y luego los abandona. Okay? Is this because of Turkey and its importance for NATO? Yes, from the NATO. Okay, es por la importancia de Turquía en la OTAN. That's the reason I pay so much attention. Por eso Turquía tiene tanto peso. Bueno, quiero preguntar alguna cosa. I want to ask you something that I was. ¿Cómo fue por ella llegar, cuando fue invitada a Rojava, llegar ahí y ver el choque cultural, cómo le afectó, qué cosas no se esperaba de Rojava? When you arrived to Rojava, what things surprised you? What like cultural shocks that you didn't expect to find in Rojava, and you find something that says, wow, this is like this? The first time you arrived to Rojava. Sí, perdón. ¿Qué es lo que más le sorprendió Sí, cuando llegó la primera vez? I had helped Bookchin write his last book about revolutions, called The Third Revolution. We studied the history of many, many revolutions, and what this happened, and that happened, and this outcome, and that outcome, on paper. What shocked me was actually witnessing a revolution. Sí. Lo que le chocó fue realmente presenciar una revolución. Después de traducir el último libro de Bookchin, ver una revolución en proceso, en marcha. And how, to the extent to which they were not naive. These are very educated people who have studied the history of the revolution themselves. Hasta qué punto los kurdos no son inocentes, han estudiado mucho el tema, saben lo que hacen. And knew the pitfalls. Y conocen los peligros. And thought out their strategies based on both their situation and based on history. Y han pensado mucho sobre sus estrategias, teniendo en cuenta su situación y su historia, o la historia. Maybe this is something I should self-criticize myself for, but I was amazed by their level, their sophisticated level. Sí, a lo mejor tengo que criticarme a mí mismo, porque no esperaba ese nivel de sofisticación que tenían y que tienen. ¿Alguna pregunta más? Así que continuamos aquí. Bueno, muchas gracias.